Bien, este es el generador Genpack. Vamos a hacer una revisión del sistema. Quiero mostrarles cómo verificar en simples pasos los sistemas, el funcionamiento y las posibles fallas. En este caso está enfocado directamente a la falla eléctrica. Cuando uno arranca el generador y no tiene voltaje en la salida, el sistema va a apagar porque no reconoce la velocidad. La velocidad está controlada mediante las frecuencias. Las frecuencias se convierten en RPMs. Entonces eso es lo que vamos a verificar. Ahorita vamos a destapar acá el bobinado, vamos a ver y vamos a simular las fallas para poder ver la solución y qué podemos hacer nosotros como recomendación. Vamos a ver también el tema eléctrico, ¿no? En este caso todas las conexiones que vienen de acá del generador vienen a parar a este señor. Entonces hay que revisar todo, que haya continuidad entre los cables. Y no solamente eso, aquí estos señores también se pueden desconectar en el transporte, en el traslado. En todo caso puede estar así, suelto así, aparentemente conectado, pero no hay, ¿eh? Entonces ahí no pasa la corriente, ¿ya? Vamos a proceder a desarmar, vamos a quitar las tapas. La comprobación que vamos a hacer es, por ejemplo, el voltaje en vacío. El generador, cuando está en funcionamiento, si no hay un voltaje de salida total, un voltaje de salida completo, debe haber un voltaje entre líneas, que es el voltaje inicial, de entre 60 a 80 voltios entre las líneas, ¿no? Ese voltaje, que es en realidad milivoltios, prácticamente no tiene carga, es un voltaje remanente. Ingresa por estos dos señores hacia el regulador. El regulador es este señor que está acá, el ABR, regulador automático. Entonces ingresa por acá, aquí está el cable 7 y el cable 8, entrada de corriente alterna. Pasa por todo un sistema de rectificado donde se estabiliza, se eleva, se transforma, ¿no? Y sale en forma de corriente continua. Aquí están los cables ya con polaridad, el rojo positivo y el negro negativo. Estos dos cables ya van a ingresar hacia el estator del excicatriz, ¿correcto? Acá hay dos bobinas, la bobina grande, que es el estator principal, y la bobina pequeña, que es el estator de la excicatriz. La excicatriz es una bobina que está en el rotor, que va a recibir ese pequeño magnetismo de estos cables, positivo y negativo, y va a iniciar la secuencia de generar, ¿correcto? Se va a inducir la corriente y este señor va a generar una corriente alterna ya más elevada. Esa corriente va a pasar en el rotor y el rotor también tiene un paquete de diodos, ¿correcto? Lo voy a mostrar ahora. Un paquete de diodos que convierte la corriente que se induce ahí en alterna, lo convierte en DC, lo eleva, lo potencia y eso ingresa hacia el rotor para iniciar la generación ya de corriente real. Ahora, esa corriente al momento de generar ya no va a salir a 80, ya va a subir y va a aumentar su capacidad. Entonces este señor automáticamente ya va a controlar eso. Eso se llama ABR, lo va a estabilizar. Por más que la corriente se eleve, el señor va a bajar. Si es que se baja, este lo va a subir, ya es automático, ¿correcto? Entonces este es el señor, entrada de corriente alterna, salida de corriente continua. Esto aquí son las bobinas de toroides para poder medir la carga, la amperaje, solamente para un tema de control. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo si este cable aparentemente está conectado pero de repente se ha soltado del terminal? Me ha pasado algunas veces, se suelta del terminal. Entonces yo voy a desconectar acá como si se hubiera soltado, voy a arrancar y no va a haber voltaje en el panel me va a apagar, no va a haber velocidad porque al no reconocer voltaje no me va a reconocer frecuencia y no me reconoce velocidad. Pero yo debo medir acá, si las bobinas están bien, entonces aquí debe haber corriente, aquí debe haber voltaje en las tres líneas. Ahora, ¿qué pasa si eso sí está conectado y allá sigo sin ver el voltaje? Entonces lo más probable es que este señor viene aquí hacia el ramal, ¿no? Viene hacia la salida principal que está aquí, ¿correcto? Y de aquí pasa ya a lo que fuera la salida, el voltaje. Entonces, si este señor no está bien conectado ahí, fíjate que de aquí está tomando la corriente. Dice acá V y W probablemente. Ahí está V y W, ¿eh? W y N, correcto, N es neutro. Estas son las tres líneas, 1, 2 y 3. Ahí está, la W. Ahora, estos tres cables ingresan por aquí y vienen a este térmico, correcto. Entonces, de este térmico ya pasa. Si este térmico está abajo, si este térmico de repente ese es el problema ahí con este generador, con un problema con el generador que no está generando voltaje, entonces tampoco va a pasar la señal acá y este señor va a reconocer un error como si no hubiera voltaje en el sistema, ¿entiendes? Entonces eso hay que verificar, que esté bien conectado a los terminales, que la llave esté para arriba y no solamente para arriba. Puede ser que la térmica también esté mala, de repente no hay continuidad, entonces desconecto y mido continuidad también. O este señor aquí puede estar suelto, no va a leerme el voltaje. Entonces
simples pasos. Y aquí, por ejemplo, también, esta es una bornera donde también están conectados los cables. ¿Qué pasa si uno de estos está desconectado? ¿Ves? Puedo hacer un pequeño tirón ahí suave nomás y ver cómo están, si están bien sujetados. No, mira, acá hay uno que está suelto, mira. Trae tu perillero, un planito y lo vamos a conectar. Entonces, aparentemente está bien conectado, pero tú le das un jaloncito y pum, se salió. Entonces, que fuera, por ejemplo, de voltaje esto, ya no lo va a reconocer. Que fuera, por ejemplo, el sensor de temperatura, ya va a reconocer error en el sensor de presión de aceite igualito. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿correcto? Entonces, el voltaje que está ingresando al panel a este señor viene por acá. Hay que verificar que esto esté bien y hay que verificar que la conexión aquí también esté bien, ¿okay? Vamos a hacer esas pruebas. Muy bien, ya está colocado. Entonces vamos a encender y vamos a medir voltaje en vacío, porque recuerden, hemos desconectado intencionalmente. Vamos a medir entre líneas, vamos a ver si hay ahí los 80 o 60 voltios y luego con el neutro voy a marcarnos la mitad. ¿Correcto? Entonces, vamos a encenderlo. Ahí está. Vamos a darle inicio, manual y arranca. ¿Ves? Mire. Marcando los 50 voltios, ¿correcto? Entonces ese es el voltaje de vacío. Ahora, conéctalo y ahora vamos a ver que nos genera los 220 voltios para el que está configurado. Ok, ya está, muy bien. Esos 50 voltios se van a convertir en 220 ahora. Entonces vamos a darle ahí, manual y arranca. 220. Muy bien, eso fuera la primera falla, ¿no? En el caso que el ABR no está conectado, debería mostrarte en todo caso el voltaje en vacío. Obviamente el panel, como está configurado para un cierto valor de voltaje, al reconocer que no está en el voltaje requerido, por el caso de 220, lo va a apagar por bajo voltaje. Pero siempre tiene que haber un voltaje. Y si no puedo ver en la pantalla, debo tener un multitester para poder medirlo acá en las borneras, ¿ok? Ahora, vamos a simular lo siguiente, que este señor está desconectado, pero como no quiero desarmarlo todo, lo que vamos a hacer es bajarlo solamente ahí. Entonces ni los 220 ni los 50 voltios se van a lograr mostrar acá, porque es como si estuviera desconectando esto, ¿ya? Entonces no va a llegar a voltaje. Vamos a arrancar ahí y vamos a ver qué pasa. Manual y arranca. No hay voltaje. No hay voltaje, no hay frecuencia. Vale. Vamos a ver qué pasa. Me apagó, ¿ves? No me reconoce porque no hay voltaje, no hay frecuencia. Intenta nuevamente. No hay voltaje. Entonces ahora vamos a subirlo y vamos a ver qué pasa. Voy intentando. Ahora sí hay voltaje, ya no lo va a apagar. Lo bajamos. Ahí está, ¿ves? Correcto. Entonces eso nos puede estar pasando. Entonces en este caso lo hemos desconectado accidentalmente. ¿Qué pasa si tú vienes acá y ves que el sistema así está arriba? Puede ser que no está haciendo continuidad el térmico, puede ser que el térmico esté mal, o en todo caso aquí se nos haya soltado, ya no hay otra posibilidad, o en todo caso se nos haya soltado acá. Ahora mira, tenemos el voltaje ahí y lo que vamos a hacer es esto, dice acá voltaje del grupo electrógeno. Entonces este también puede estar desconectado, ¿no? Puede estar desconectado y eso está para arriba, ¿no? Vamos a ver. O sea, no quiere decir que está completamente así, pero de repente tú ni lo ves, parece como si estuviera bien conectado.
Pareciera, ¿no? Pero no está enclavado bien. Ahí puede estar. Vamos a darle arranque, vamos a ver que no lo lee. Sin frecuencia. Muy bien. Ahí está la alarma que dice generador sin frecuencia. No hay frecuencia, no hay velocidad. Esa es la advertencia, la alarma. Ok. Entonces, eso es lo que podría estar pasando ahora. No solamente se nos va a apagar por un tema de voltaje, también se nos puede apagar por un tema de sensor. Por ejemplo, se me podría apagar porque no sensa de temperatura. Vamos a arrancarlo a ver. Yo lo arranco y lo desconectas a eso, ¿ya? Ese es el sensor de temperatura, vamos a ver. Ahorita está todo conectado, va a estar muy bien. Vamos a darle arranque. Muy bien, al parecer va a tomar más tiempo en apagar o en todo caso no está habilitado. Pero fíjense ustedes, si me sale en el caso este triángulo y el equipo se apaga, yo tengo que navegar aquí en los parámetros para ver. Aquí estoy viendo yo, temperatura no muestra nada, quiere decir que no está conectado. Conéctalo por favor. Entonces quiere decir que si allá está conectado, hay que seguir todo el ramal y ver aquí en este señor que de repente aquí podría estar desconectado, ¿no? Y en este caso el de aceite, como no hemos podido desconectar en el sensor porque está entornillado, lo hemos desconectado aquí, ¿eh? Entonces es lo mismo como si desconectaría este terminal, ¿correcto? Vamos a conectarlo nuevamente y ahí debe aparecer, ¿correcto? ¿No? Ahí debe aparecer. A ver, préstame tu... Aparece 000, a ver, ajustalo. Correcto, ya está reconociéndolo. Entonces, o no está habilitado o en todo caso está tomando más tiempo. Algunos evalúan, una vez sucedió la falla, evalúan 1 minuto, 2 minutos, recién apagan, mandan a apagar el equipo. En este caso parece que no está habilitado. Ya, entonces, ya vemos, hay que analizar los cables, hay que ver las posibilidades. En el caso, por ejemplo, que ya verifiqué todos los cables y se me sigue apagando por voltaje, no hay voltaje, al menos debería indicarme los 50 voltios aquí en las borneras de acá. Si yo aquí tengo los 50 voltios, ya puedo hacer otra medición. Esta entrada acá, si este señor está entrando al ABR, ¿cómo descarto yo que el ABR está bien o está mal? Entonces podría desconectar aquí, ¿correcto? Esos 50 voltios que están entrando en corriente alterna se deben convertir aquí en corriente continua. Yo tengo que ver aquí corriente continua. Si aquí hay corriente continua, genial.
Si no sale corriente continua, entonces el ABR está malogrado. Este señor acá no recibe la excitación y no va a generar. Vamos a hacer esa prueba, vamos a arrancarlo, esto como multitester, y vamos a medir corriente continua, ¿ok? Dale manual y arranque. Invierte la polaridad, inviértelo, invierte la polaridad, invierte la polaridad de los cables. Ahí está, ¿eh? Desconéctale la entrada alterna, desconéctalo. Uno, ya, a ver, mire, mire nada, mire nada, a ver, conéctalo, conéctalo. Mire, ahí está, ¿ok? Ya, pendiente, conéctalo a este. Muy bien, esas serían las pruebas que se tienen que siempre en cuenta utilizar. En este caso yo ni acá ni mi ayudante está utilizando guantes, porque aquí estamos jugando con electricidad, entonces hay que tomar siempre las medidas, guantes, aislamiento, no, en todo caso no meter la mano, siempre hacer las mediciones con el respectivo cuidado, ¿no? Seguridad ante todo. Muy bien. Si tienen alguna otra duda, coméntenlo para poder nosotros responderle, o en todo caso hacer un video más explicativo. Tal vez hay cosas que no hemos podido indicar, se nos ha obviado de repente, pregúntenos y le vamos a responder con todo gusto.